¿Qué opinas de la política exterior mexicana y en general qué opinas sobre la idea de México como potencia media? En tu opinión, ¿qué es una potencia media y cómo está México desplegando sus intereses en el exterior? Bueno, yo considero que una potencia media es aquella que, en función de sus recursos materiales y también demográficos, es capaz de influir en la agenda internacional en beneficio de sus intereses, y considero que la política exterior de México ha perdido un poco de peso en ese sentido, ya que nos hemos enfocado más en como en una política reactiva, más que tratar de impulsar temas en la agenda internacional. También siento que hemos perdido muchos espacios de interlocución con varias regiones con las que podríamos tener pues mayores afinidades históricas y culturales, y pues también una parte muy importante de las potencias medias es todo lo relacionado con la diplomacia cultural y bueno, el poder suave, la capacidad de persuadir a otros países para que tengan una imagen positiva del país, y en ese sentido todo el problema de violencia, de inseguridad que ha permeado en todos los medios internacionales también afecta nuestra imagen. La imagen del gobierno también considero que es muy importante en cuanto al combate a la corrupción, para dar como una imagen de un gobierno más eficiente, que es capaz también de proteger a su población y dar también como mayor seguridad para la atracción de inversiones extranjeras para el desarrollo económico. ¿Tú crees que los consulados en Estados Unidos, y me refiero a los consulados porque es el que tiene mayor número de representaciones, digamos, comparado con embajadas y oficinas consulares que tienen mayor presencia, sobre todo en Estados Unidos, ¿tú crees que los consulados hacen diplomacia? Sí, sobre todo en la transmisión de los valores de la identidad cultural mexicana, también en tratar de promover una sinergia entre las comunidades de mexicanos que viven sobre todo en Estados Unidos, para tratar de impulsar su integración en los países y dar a conocer la cultura mexicana en el exterior y pues las cosas positivas que tiene nuestro país y lo que puede aportar al mundo. Ahora, comentabas hace un momento que, digamos, la política exterior de México, si entendí bien, no se está desplegando como generalmente lo haría una potencia media, en el sentido de que no está promoviendo los intereses de los mexicanos en el exterior de salvaguardar su integridad y seguridad. ¿Por qué piensas que los consulados, por ejemplo, o las representaciones de México, embajadas en el exterior, no están protegiendo a sus comunidades mexicanas en los países donde están presentes? Yo sí considero, o sea, sí se hace un trabajo de protección de los mexicanos en el día a día en cuanto a los cónsules, pero yo considero que a nivel federal, en cuanto al jefe supremo de nuestra política exterior, que es el jefe de Estado, sí hay un poco de ambigüedad en el discurso, bueno, sobre todo en la defensa de los mexicanos ante la posibilidad del ascenso de Donald Trump a la presidencia, en el que pues se da un mensaje muy ambiguo en cuanto a pues la necesidad de corresponsabilidad también de Estados Unidos en los problemas fronterizos, en la inseguridad. Bueno, sí se mencionó, pero también si queremos que los derechos humanos de nuestra población sean respetados en otros países, siento que se debe de dar el ejemplo con los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país, y en ese sentido, si no implementamos una política interior coherente, entonces no podemos exigir en una política exterior
una defensa adecuada de nuestros ciudadanos, porque debemos tener un enfoque integral de derechos humanos en el cual se respete a todas las personas independientemente de su nacionalidad, que es el mensaje que queremos dar al país vecino. ¿Qué opinas de la reacción de México ante las acciones de la patrulla fronteriza en Estados Unidos y la defensa que ha habido de los casos y las acciones del gobierno de México ante el gobierno de Estados Unidos en materia de asistencia de protección consular? ¿Crees que ha sido insuficiente? Considero que ha sido adecuada. Hay un gran trabajo de campo en cuanto a la comunicación con los migrantes, en la defensa del debido proceso y del Estado de Derecho, en la comunicación y cabildeo con las autoridades locales, pero bueno, también siento que se podría hacer más por una defensa a nivel nacional. O sea, siento que el trabajo que hacen los cónsules es muy valioso, pero haría como falta más un mensaje de apoyo a nivel nacional, como de política de Estado, y no solo como casuístico de cada problema que se presente en las diferentes circunscripciones. Buenos días, Sofía. Vamos a suponer que eres la jefa de Cancillería de nuestra embajada en Guatemala y te preguntan, tienes una reunión, un foro con ONGs guatemaltecas y te dicen: señora jefa de Cancillería, su país viola constantemente los derechos humanos de nuestros migrantes guatemaltecos y el gobierno de México no ha hecho absolutamente nada al respecto. ¿Qué respuesta darías tú? Yo respondería que se están haciendo esfuerzos por coordinar estrategias con los países centroamericanos, por tener, bueno, un gran paso que se ha dado en ese sentido es la creación de la unidad de investigación para delitos contra las personas migrantes como parte de la Procuraduría General de la República, para dar como una mayor protección a las personas indocumentadas. También se ha buscado crear un sistema de información acerca de las personas desaparecidas que pasan por nuestro país. Entonces, yo creo que todavía hace falta mucho por hacer para tener una total protección de los derechos humanos de los migrantes, pero se han tomado iniciativas al respecto y se está buscando dar una mayor protección y seguridad a las personas. Y también pues creo que un área en donde se necesita mejorar es la comunicación con las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, pues para poder ayudarles en cuanto a la recepción de asilos de migrantes para su protección en su trayecto hacia Estados Unidos. Ok. Bueno, ahí te digo, yo creo que te faltaría ahí decir algo muy importante que ha ocurrido en los últimos años. Nuestro país hace unos 6 años llevó a cabo una reforma constitucional, tal vez la más relevante desde que se promulgó la Constitución de 1917, que fue una reforma en materia de derechos humanos, en la cual se incluyeron el principio pro persona, la indivisibilidad de los derechos humanos, en la cual se reconoce la obligatoriedad de los tratados de derechos humanos firmados por México. Inmediatamente son obligatorios para todas las autoridades mexicanas. Esa reforma es una reforma que es muy importante hablar de ella, porque es una reforma muy significativa. También se reformaron las leyes de migración. Es muy importante hablar de la nueva ley sobre el estatus de refugio. ¿Sí? Igual, pero como forma de retroalimentación. No, todavía no. Bueno, es que muchas veces la legislación y la realidad es un poco distinta, y entonces solamente a un 1% de los menores de edad que pasan por México sin compañía son reconocidos como calidad de
refugiados porque no se da una asesoría jurídica suficiente para hacer conocer a las personas migrantes de que tienen la posibilidad de acceder a ese derecho. Y también considero que se necesita otorgar mayor presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, en lugar de dar tanto presupuesto al Instituto Nacional de Migración, que es el que se encarga de la detención y deportación de los migrantes, ya que eso da un mensaje de que México está siguiendo más la línea de Estados Unidos de un enfoque de seguridad en lugar de un enfoque de derechos humanos. Vamos a suponer que tú... En este caso específico, yo diría que se necesita hacer una investigación a fondo de todo el proceso y del respeto del Estado de Derecho, permitir que organismos internacionales hagan una supervisión del proceso y dejar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ente autónomo, garantice que se han respetado los derechos de las personas. Okay. ¿Te causaría a ti algún conflicto ético tener que defender una postura del Estado mexicano en casos como este? Pues yo trataría de mantener una neutralidad, dejar que las autoridades encargadas de las investigaciones judiciales y de fincar responsabilidades sean las que determinen si se violaron o no los derechos humanos, y pues procuraría no dar opiniones personales al respecto, sino simplemente dar a conocer los hechos y la postura oficial que tiene el gobierno, presentar las dos partes y tratar de ser lo mayor objetiva posible. Ok, si la instrucción que te dieran a ti, vamos a olvidarnos de Atenco, en cualquier caso, si te dieran una instrucción con la cual tú no estás de acuerdo, ¿cuál? Le informaría mi posición a quien fuera mi superior, y bueno, igual dependiendo de la gravedad de la acción que se trate, pero yo considero que también mis posturas éticas son importantes, y considero que si es algo contrario a mis valores, igual sí pediría una licencia de disponibilidad o algo por el estilo, pero pues también sería pensando en lo que sea mejor para los intereses de las personas de mi país, para la población mexicana, no para el gobierno en turno. Ok, muchas gracias. Ciencia política la hiciste en la participación social, en la administración de recursos hídricos. ¿No es un problema muy fuerte con CELA Norte, ¿no? Y determinar, por ejemplo, cómo se debe gestionar esa agua? Sabes seguramente que tenemos un tema de que conforme cambia el flujo del río, pues cambia nuestra deuda de agua. ¿Cómo podrías vincular este tema con paradiplomacia y cómo podrías insertarlo dentro de la agenda de política exterior de, por ejemplo, los consulados fronterizos del norte? Yo creo que la paradiplomacia es muy importante en temas de participación social para recursos escasos que afectan directamente a las poblaciones. Déjame volver a hacer la pregunta para hacerlo más concreto. ¿Cómo puede la Cancillería capitalizar esos esfuerzos de paradiplomacia? Pues
tratando de tener mayor diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, con también los organismos no gubernamentales ambientalistas y las comunidades fronterizas, tratar también de involucrar a expertos técnicos sobre temas del agua para tratar de lograr un consenso y una gobernabilidad gobernanza entre los distintos sectores. ¿Sabes si ya hay una unidad o dirección dentro de Cancillería que se dedica a la vinculación con organismos sociales? Sí la hay, pero en realidad desconozco el nombre. Gracias.